Ok. Bueno, pues como les contábamos a primera hora, cuando arrancábamos esta emisión, hoy tenemos un invitado en el set muy especial. Se trata del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se pega su madrugada con su equipo y viene y nos acompaña. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muy contento. Muy buenos días a todos los colombianos y ya a puertas del próximo año que en 3 días estaremos celebrando. ¿Cómo pasó la Navidad? ¿Con los suyos? Sí, y enfocado obviamente pensando en la seguridad de todos los colombianos, como lo hacen los 410.000 hombres y mujeres que integran la fuerza pública. A quienes siempre les hemos deseado lo mejor y les deseamos una feliz Navidad. Muchos temas hoy, ministro, pero arranquemos por ese que justamente nos cogió a los colombianos en medio de unos días de descanso. De pronto estaba uno por ahí acostado en una piscina cuando le llega la noticia de que hay nueva cúpula militar y de que se hacen esos cambios. Tenemos un nuevo comandante de las fuerzas militares, también tenemos un nuevo comandante de la policía. ¿Qué obedecen esos cambios, ministros, que se hacen? Porque justamente hoy es esa celebración. Hoy se nombran oficialmente esa nueva cúpula. Hacen parte de los cambios normales que ocurren en cualquier organización. Si hay algo constante es el cambio. Si hay algo también que es claro es que las personas somos transitorias y las instituciones son permanentes. Ese cambio obedece a darle una dinámica en esta última fase que es a puertas de las elecciones que tenemos y también a mejorar los indicadores de seguridad. Entonces, el cambio importante, por ejemplo, podríamos señalar en el Comando General de las Fuerzas Militares, llega un señor general del Ejército Nacional, que de alguna manera se alinea con el enfoque que queremos darle en la seguridad territorial, y agradeciendo previamente a quien sale, que es el señor almirante Cubides, quien adelantó una campaña supremamente importante este año. Se incrementó la ofensiva, por ejemplo, en un 26%, la neutralización en un 11% de las amenazas criminales, la incautación histórica que tiene que ver también con el trabajo de la policía más alta que hemos tenido, que prácticamente casi 1.000 toneladas. Esperamos ya el reporte de fin de año, que cerremos ese dato. Pero también hay un cambio en el Ejército Nacional. Llega el general Roger Gómez, que viene de ser el de operaciones del Ejército Nacional. Me devuelvo al general López, era el segundo de las fuerzas militares, o sea, tiene un contexto muy claro de todas las fuerzas militares. Sí. Y el otro cambio importante es en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que es el segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial que sube como comandante, el general Carlos Silva. Es decir, uno encuentra una experiencia madura. Estamos hablando de personas que llevan 38, 40 años sirviendo a la institución, o sea, la conocen profundamente, saben muy bien la estrategia, pero su conocimiento y su estilo de liderazgo y el enfoque que le queremos dar, muy seguramente nos permitirá dar un dinamismo. Es igual que ocurre, y respetando a la fuerza pública, una analogía, como en un partido de fútbol que quedan los últimos 15 minutos, usted puede cambiar los jugadores. Pero también significa eso, ministro. Claro, usted dice que pues, son los cambios normales, se dan en la empresa privada, se dan en el sector público, pero pues también tienen que ver con que de pronto no estaban funcionando mucho las estrategias o ese enfoque que se estaba dando desde los otros comandos, los que quedan atrás. No, queremos darle un dinamismo especial en ciertas zonas, en ciertos enfoques que va a ser más hacia el control territorial. No quiere decir que no hayan funcionado, no, todo lo contrario, es una gratitud de toda una patria frente a lo que hicieron. Mejoraron índices de seguridad supremamente relevantes. Por ejemplo, el Putumayo, hablar uno que se redujo el homicidio en 60% en el Putumayo, pues es importante, o en el Chocó, en 22%. Claro que hay desafíos, pero son focos. Por ejemplo, en el Catatumbo, Iniciamos, de hecho, este año, enero, bien fuerte con la situación del Catatumbo y no vamos a cerrar el año, ministro, con mejoría por ese lado. Tristemente uno puede revisar la historia de esa hermosa región donde hay gente pujante, pero en las últimas décadas, en los últimos 40, 50 años, hemos tenido ese problema. Y se enfoca, por ejemplo, el 90% de los homicidios que ocurren allá en norte de Santander es en el Catatumbo. Claro. Entonces no podemos decir que es todo norte de Santander donde existe dicha amenaza. Y estamos a puertas también a que el 16 de enero se cumple un año de la masacre que cometió el cártel del ELN, que no podemos olvidar los colombianos, los cuales asesinaron más de un centenar de campesinos, desplazaron a miles, confinaron a otros miles. Ahorita, antes de Navidad, también quedaron desplazadas cerca de 250 personas, 6.000 confinadas. Sí, si bien es cierto, habíamos logrado que hubiera 0% de desplazamiento de acuerdo al reporte que nos dieron en los albergues
que había cero o habían cero desplazados, pues el otro cartel que delinque allá, que es el cartel de las disidencias de Calarcá, que llaman Frente 33, fue el que recibió, digamos, ese ataque a comienzos de este año y está mostrando, digamos, esa venganza, por decirlo así. Obviamente nosotros no podemos depender de la voluntad de los criminales para la paz, sino de la acción efectiva del Estado. No podemos decir, no, pues gracias a Dios ahorita no van a matar, no. Ministro, usted está hablando de que esos nuevos mandos tienen que tener un enfoque territorial y justamente lo que sienten no solamente en lugares como el Catatumbo, sino por ejemplo en Arauca, donde hay un informe que sacaron por estos días que habla sobre esa sensación de abandono estatal que tienen muchas personas y donde no está el Estado, pues la autoridad termina siendo estos grupos criminales que hasta les cogen el celular y se los revisan para saber si están colaborando con quién o con quién están hablando. La gente tiene mucho miedo, pero sobre todo, ministro, ¿qué se va a hacer frente a esa sensación de abandono que se siente en esos territorios? Un abandono que resulta en el reclutamiento, por ejemplo, también de nuestros niños. Bueno, Arauca no está abandonado para nada. Por ejemplo, Arauca, ¿sabe cuánto es la reducción del homicidio frente al año anterior? 33%. Eso no es porque esté abandonado, eso es porque estamos haciendo unas acciones importantes de la fuerza pública en esa zona. Pero también hay que entender, por otro lado, que la amenaza ha cambiado. Es una amenaza que dejó una ideología revolucionaria, si en algún momento lo tuvieron, por una cultura traqueta. O sea, son bandas del narcotráfico que nos estamos enfrentando, que tienen ya una degradación moral muy fuerte por dentro y que tienden a delinquir estando de civil. O sea, se camuflan perfectamente dentro de la población y entonces hace difícil también el principio de distinción. Y nuestros militares son respetuosos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y no pueden estar disparándole a cualquier persona porque sí. Entonces, ahí ¿cuál es la clave? Por un lado, que nos ayuden con información, por eso menciono mucho recompensas, porque eso ha dinamizado muy efectivamente las operaciones. Pero es que a la gente le da mucho miedo denunciar, ministro. Pero no es tan así y hemos abierto muchas líneas. Por ejemplo, la 157 pueden llamar inclusive para denunciar casos de corrupción. Si no fuera por eso, por ejemplo, yéndonos a otra región crítica que es el Cauca, sí. No hubiéramos allá neutralizado 6 de los 7 objetivos de alto valor que nos trazamos. Y si bien es cierto, allá, por ejemplo, se logró una reducción del homicidio, o llegamos a una reducción casi del 2%, pues el desplazamiento forzado y el confinamiento en el Cauca se redujo alrededor de un 60%. El reclutamiento de menores, que lo mencionabas ahorita, se redujo allá en un 44%. El reclutamiento de menores a nivel nacional en 28%, pero no podemos decir que no hay reclutamiento de menores. O sea, eso lo dejo claro. Pero tampoco podemos desconocer las cifras que han permitido avanzar en seguridad. Ministro, vamos a hacer una pausita acá en nuestra conversación porque Lisa Díaz, quien seguramente usted conoce, que es nuestra periodista de orden público, ahí está desde la redacción de noticias y tiene para usted una pregunta. Liz, faltan pocos segundos para las 7 de la mañana y le doy la palabra. Isa, ministro, televidentes, buenos días. Pues vamos a ampliar un poco más el tema del Catatumbo, que ustedes ya lo mencionaban. Es que hace una semana ya se estaba generando esos nuevos desplazamientos y iniciamos hablando precisamente de 43 personas y en esos momentos ya hablamos de 500 personas que han llegado a Tibú, Cúcuta y Ocaña. Pero mire, esto no es lo más grave, sino que las organizaciones sociales dicen que hay 6.000 personas que estarían en riesgo de confinamiento y por eso quiero que, ministro, escuchemos lo que dice la comunidad para poder entender precisamente qué es lo que está pasando en el territorio. Decidimos salir por miedo porque pues hubo una víctima ahí en donde nosotros y entonces nos tocó que salir por miedo, como se pudo, en moto, en una camionetica que nos colaboraron para traernos y como pudimos, pero nos tocó dejar todo. Ministro, pues como usted lo acaba de escuchar, es muy crítica la situación y lo que han tenido que vivir estas familias. ¿Qué decirles quienes han dejado sus casas en medio de esta confrontación que se vive allí en el territorio entre el ELN y las disidencias? Primero, obviamente, lamentar. O sea, tenemos que solidarizarnos con estas familias que nos duelen el alma y que somos nosotros los responsables de brindarles la seguridad. Segundo, que no están solas. La fuerza pública está desplegada ya para evitar ese desplazamiento y esa amenaza contra la población civil. Ahí uno encuentra que son crímenes de guerra, delitos muy, muy graves de lesa humanidad que están ejecutando es contra la población civil. Ahora,
cómo viene la amenaza y por qué ocurre esta amenaza es supremamente clave identificarla. ¿Por qué ocurre? Allá convergen estos criminales por las economías ilegales, es decir, por el narcotráfico, por la cocaína, por los cultivos de coca. Entonces las comunidades, las poblaciones que siembren coca con fines ilegales de la cocaína, están condenando su territorio a la muerte, a la violencia. Por ello, allá el Estado colombiano planteó la estrategia Pacto por el Catatumbo, una inversión supremamente ambiciosa donde compensa el 70% de la acción unificada del Estado con un 30% de la acción militar. Y frente a esa acción militar es cómo está ocurriendo allá esos enfrentamientos. Están empleando drones y los están lanzando muchos de ellos en zonas semipobladas. Entonces, enviar esa capacidad, si bien es cierto, nosotros hemos neutralizado el 96% de los ataques que nos han intentado realizar con drones, más de 8.000 ataques han intentado. El 96% de esos 8.000 y pico o más se han inhibido, pues también hay un poco porcentaje que si tiene su efectividad... Causa mucho daño. Claro, nos matan los soldados. Ministro, justamente frente a eso nosotros hemos hablado pues, con muchos expertos, muchos analistas frente a esos ataques, por ejemplo, que utilizaron para atacar en Aguachica. Esos drones, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque dicen los analistas, necesitamos un sistema antidrones, un escudo antidrones. ¿Qué se puede hacer realmente? Porque es que eso se consigue fácil, se puede comprar de manera legal, un dron se puede comprar fácil, equiparlo, por supuesto, ya es donde viene la ilegalidad, pero ¿qué se puede hacer en contra de ese ataque? Es seguir avanzando en la estrategia que tenemos de fortalecimiento de capacidades antidrones, que no comenzó ahorita o ayer o hace 8 días, no. Hablar que hemos inhibido el 96% de los intentos de ataques con drones significa que hay una capacidad. ¿Eso cómo se hace? ¿Con señales? Sí, ¿Con recepción de señales? Es con una tecnología que es capaz de detectar en el espacio, ya sea por identificar la frecuencia electromagnética o el físico, digamos, del dron o por radares, dónde está el dron, y se envían unas señales para contrarrestar y evitar que ese dron llegue, ya sea que uno lo devuelva al operador, que lo derribe o que tome el control y lo regrese. Pero hay que tener supremamente cuidado porque muchos de ellos vienen cargados con granadas. Claro, entonces si se derriba, pues ahí termina activándose la granada. Claro, podría caer sobre una zona poblada, como lo han hecho estos criminales, lo hicieron en El Plateado, donde asesinaron a un niño el año pasado en julio. Pero la estrategia de nosotros apunta entre líneas en esa parte tecnológica que para ellos se está gestionando $1 billón. Si queremos seguridad, pues hay que invertir en seguridad. Sí. Entonces no nos pidan algo que hagamos solamente con discursos y no se dan las capacidades. Por ello es clave lograr el presupuesto que se planteó y que fue aprobado por el Congreso de la República para el 2026. De lo contrario no podemos cumplir la misión, así de sencillo, y se pone en grave riesgo vidas. Segundo, es temas de entrenamiento y tácticas operacionales, que es aprender de cómo operan ellos y nosotros poder unas contramedidas ya sean activas o pasivas. Sí. Y tercero, un tema legal, de regulaciones, que por eso matriculamos en julio de este año una ley para controlar esa comercialización y uso. Eso nos ayuda, pero la clave va un poco más allá, es neutralizar a quien está detrás de los drones. Porque si no es simplemente esperando ahí como defensa, no, es ir allá. Y nosotros tenemos una ya capacidad que nos permite esa libertad de acción y esa protección antidrón que la fuerza pública puede desarrollar operaciones en profundidad. Pues gracias por la claridad, ministro, porque el tema de los drones sí está preocupando muchísimo a la gente. Hablemos de otro que nos duele profundamente, que en Noticias RCN hablamos mucho. De hecho, aquí sacamos a las familias de los secuestrados que no llevan 3, 4 meses, a las familias de secuestrados que llevan hasta 10 años y no saben de la suerte de sus seres queridos y que en estas fechas no terminaron pasando con ellos un año más. Sabemos que en el 2025 hay un total de víctimas civiles de 322 y en este momento también tenemos uniformados, también tenemos funcionarios, policía, hasta de la Fiscalía. Hay 11 de ellos que todavía están privados de su libertad. En cuanto a esos funcionarios, ¿qué decir, ministro, a esos uniformados que todavía están lejos y a las 322 víctimas? El secuestro es uno de los delitos más repudiables que puede existir. Y los criminales, cuando se les afecta su fuente de financiamiento de la cocaína, de la minería ilegal, acuden a otros tipos de financiamiento criminal, que es la extorsión, que la extorsión se ha reducido en 12%.
frente al año anterior. Obviamente usted lo decía que ciertas denuncias no llegan, les da miedo. Y aquí la invitación es a que denuncien. Es importante. Supremamente que denuncien. Puede ser que se nos incrementen las denuncias, pero pues transfiérannos el problema a nosotros. Llamen al 147, que es el Gaula militar, o al 165, que es el Gaula policial. Segundo, en este dolor que encontramos en el secuestro, hay 9 uniformados, más 2 del CTI, que están secuestrados, están desde julio. Sí. La mayoría están secuestrados por las disidencias del cartel de alias Mordisco y han ocurrido en el Cauca. Los otros son secuestrados por el cartel del ELN, especialmente los 2 policías que fueron secuestrados en Arauca. Aquí es un llamado a ellos, a decirles, si tienen algo de dignidad, si creen que respetan algo la vida o que le hagan algo bueno al país, entréguenos al país, no a la fuerza pública, al país, a esos colombianos que están secuestrados, a esos colombianos que decidieron proteger a los demás colombianos. Permítales que lleguen a sus familias. Lo otro es a las familias, no están solas. Lo que pasa es que uno no puede ir narrando qué se está haciendo para liberarlos como un partido de fútbol. Sí, tampoco se puede revelar la información importante. Sí, y lo más importante para nosotros es que regresen a casa y ahí juega un papel fundamental la acción humanitaria de diferentes entes que nos están ayudando en ello. Y la mayoría han ocurrido es porque estaban de permiso, porque regresaban de visitar a su familia, estaban de civil y los secuestraron. Pero mire, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la vía panamericana, que la gente se está asustando porque incluso ya tienen como determinada un área donde la carretera está destapada, a los carros les toca bajar un poquito la velocidad, que así que fue que se llevaron al hijo de este famoso cantante de música popular y lo tuvieron más de 10, 11 días retenido. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, en esas vías que tienen tanta transitabilidad, que hay tantos carros, pero pues bueno, toca frenar un poquito y ahí están aprovechando? Ahí tenemos desplegado un plan. Lo que pasa es que es bien complejo colocar un policía o un militar cada 100 metros, cada 500 metros. Entonces, focalizamos, pero la clave, y vuelvo e insisto, es la inteligencia de la información. Ahí tenemos desplegada la fuerza pública en toda la Panamericana, que es uno de los corredores estratégicos, junto con otros 2, que tiene que ver con el Chocó y el sur del Cesar. Y eso ha permitido que viajen sin problema, porque han viajado a visitar sus regiones en Nariño, en Popayán, y puedan disfrutar de esa época del fin de año. Ministro, definitivamente le tengo que preguntar también a nombre de los colombianos que han estado tan pendientes de la polémica de las aeronaves en nuestro país. Por un lado tenemos la compra de estos aviones suecos, esa discusión, esa polémica que hubo, de si era la que más nos convenía, de si era la que no, pero por el otro, la de los helicópteros Mi-17 que son tan importantes para la fuerza pública y de esas fallas con el operador que tenía que hacer su mantenimiento. Por favor, actualícenos en qué va eso y cuándo los helicópteros en su flota completa van a estar cuidando a los colombianos. Bueno, la adquisición de las aeronaves de superioridad aérea, que es una capacidad, es para cumplir una misión constitucional. No es un tema de una persona, es para proteger al país durante las siguientes 40 o 50 décadas. 4 o 5 décadas, discúlpeme la corrección. ¿Y eso qué significa? No solamente son aeronaves, son también capacidades integradas en armamento, en entrenamiento, en simuladores de vuelo, en repuestos para que vuelen mínimo 3.000 horas. Y cuando uno adquiere un producto, cualquier elemento, tiene que analizar el ciclo de vida de ese producto. ¿Cuánto cuesta comprarlo y cuánto me cuesta mantenerlo? Sí. Y es un avión que prácticamente ha demostrado que esté alrededor del 18% más económico en su mantenimiento frente a las otras ofertas. O una garantía es que sea nuevo. Y es un proceso que viene de más de una década por más de un centenar de personas profesionales que ellos fueron quienes eligieron cuál era la capacidad acorde a lo que aprendieron en ejercicios de guerra internacionales y acorde también a la capacidad de la nación. Ellos eligen algo en lo que se van a montar, es ellos que van a volar. ¿Y los Mi-17? Y por otro lado, los Mi-17. El Mi-17 está en un promedio de un 40% de alistamiento. ¿Por qué la crisis de los Mi-17? Esos helicópteros son rusos y debido a la guerra Rusia-Ucrania
Estados Unidos los sancionó y les dijo, los metió en lo que dicen la lista FAGO, la lista Clinton, que llaman ahí. Sí. Dijo, ustedes no pueden contratar con ellos. Sí. Entonces, al decirnos eso, pues bloquea automáticamente ese flujo de repuestos. Se buscó una empresa extranjera, varias empresas, y se contrató una empresa que se llama Berthold System, sí, señor, de Estados Unidos. Y esa empresa dijo, mire, yo les cumplo, yo firmo el contrato, eso fue el año pasado, el contrato se firmó el 31 de diciembre. En el primer semestre entregaron 3 helicópteros volando, pero era un impacto pequeño, digámoslo así, de los 32 millones de dólares que fue el contrato. Sí. Y se le hizo un pago anticipado por un poco más de la mitad, 16.3 millones de dólares aproximadamente. Y no cumplieron. Entonces comenzó, etcétera, y frente a ello ordené que se contratara una firma especializada para que nos apoyara con este proceso y avanzar ya en la fase sancionatoria. Ministro, para que ya nos tenemos que ir, pero ¿cuántos hay en tierra y cuántos están en este momento funcionando? En volando hay alrededor, en promedio, 8, digamos. Y lo que hicimos con ese proceso sancionatorio es que nos devuelva la plata que no ejecutó, que son poco más de 13 millones de dólares, y que tiene que pagar una multa de 8.9 millones de dólares. Y estamos buscando otras opciones en Europa. Muy bien, pues ministro, le queremos agradecer que haya llegado aquí hasta Noticias RCN, que nos haya resuelto estas dudas. Creo que ustedes lo saben, pero siempre hemos sido unos que respaldan, por supuesto, la acción de la fuerza pública, de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí lo seguimos acompañando, por supuesto, porque más que cuidarnos, más que ese uniforme, son seres humanos que sienten que tienen a sus familias que los esperan en casa. Le deseamos un feliz año a usted y, por supuesto, a todas las fuerzas. Solo tengo gratitud con todo el pueblo colombiano, quien ha dicho que la fuerza pública es la institución con más alto índice de favorabilidad en Colombia y hemos incrementado casi en 5 puntos, 76.6% de favorabilidad en fuerzas militares, 64.4% de la Policía Nacional, pero eso se debe al trabajo arduo, silencioso que hemos hecho. Pero también a ustedes, y quiero darles esas gracias porque ustedes permiten visibilizar lo que estamos haciendo, que el mundo conozca lo que hacemos y nos hacen preguntas que son supremamente necesarias. Yo no las veo incómodas esas preguntas, las veo necesarias para que los colombianos sepan lo que hacemos. Pues ministro, gracias, un feliz año para usted. Son las 7 de la mañana, 14 minutos, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos.